Buenas tardes, les habla Luzmar Medina, estudiante de Psicología, materia Psicología de los Grupos, que le vengo a hacer una breve exposición. Hablemos un poco de la psicología de los grupos, de la definición, alcance y aplicaciones. La psicología, como la definición, la podemos tomar que es un área de psicología social que se centra en el análisis de los comportamientos de la colectividad de un grupo. El alcance de la psicología de los grupos es una subdisciplina dentro de la psicología social cuyo principal objetivo es el estudio de los grupos. Este es el análisis desde la óptica de la influencia que se tiene el grupo sobre el comportamiento individual y a la que tiene el individuo a la hora de modular el comportamiento del colectivo. Nos preguntamos qué es la psicología de los grupos y su relación con otras áreas. La psicología de los grupos analiza la influencia que lo tienen los grupos sobre el comportamiento individual que tiene el individuo para cambiar el comportamiento grupal. Debido a esta ciencia podemos conocer cómo organizar mejor las relaciones y los comportamientos entre personas. ¿Cómo se relacionan los grupos? Resulta que un comportamiento grupal es aquel comportamiento que se da siempre, desde el individuo que pertenece al grupo, interactuar con la colectividad, individualmente con otro grupo, ya sea sus miembros, en función de identificarse con el grupo. ¿Qué es el comportamiento psicológico del grupo, en el grupo del ser humano? La psicología de los grupos se procura comprender la conducta social dentro de un grupo, que es comprobar la influencia que se tiene en las personas. De esta manera se aprende más profundamente acerca del comportamiento humano. ¿Qué es la psicología de los grupos y su relación con otras áreas o disciplinas? La psicología de los grupos analiza la influencia de los grupos teniendo el comportamiento individual y la que tiene el individuo para cambiar el comportamiento grupal. Debido a esta ciencia podemos conocer mejor cómo se organiza la relación entre personas. Acá vemos un mapa mental que hablamos de un grupo en general, no el grupo de la psicología de los grupos, no cómo está conformado un grupo en general, que es un conjunto de personas, su estructura, normas, roles, desarrollo, vía comunicativa, etapas, formaciones, regulación de conflicto, desempeño, influencia social, conformidad social y tipo. Pero debemos tener en cuenta que para lograr un objetivo, los individuos que deciden crear bajo las circunstancias reconocen por el medio de él, conseguirán determinados propósitos que no serían posibles sin su existencia. Aún este juicio no tiene que ser el correcto para que llegue la forma del grupo. Para satisfacer algunas necesidades, en este caso la agrupación, suele ser espontánea. Por lo general se trata de un grupo informal dentro de la organización, los clubes sociales o las pandillas juveniles. Su forma se basa en la selección de interpersonal voluntario. En el grupo también queremos recibir un trato homogéneo. En este caso, el trato se efectúa en un proceso de categoría social que se consiste en calificar a las personas en grupo en función de una característica compartida. Dicho individuo se considera que a sí mismo como miembro del grupo, tanto por su comportamiento como el de los demás, vendrán hacia ellos determinadas personas. ¿Para qué sirve la psicología de los grupos? La psicología de los grupos estudia diversos campos como el liderazgo. La relación intergrupal no son más que las relaciones entre los diferentes grupos y entre los miembros del grupo. Los medios de comunicación podemos ver noticias, redes, religiones, entre muchos aspectos, pero que todos sean en una misma comunidad. En este caso del grupo, que todos compartan una misma idea, una misma visión. En el grupo hay enfoque individual y enfoque grupal. En los enfoques individuales destacan los componentes, por una parte, de autoritarismo de derecha. Y en el enfoque intergrupal, el enfoque rechaza la tentación de reducir las explicaciones de los comportamientos y características del individuo.
Porque algunas personas cuando están en el grupo hacen lo que deberían hacer solos. Cuando estamos en un grupo, en ocasiones llevamos a cabo conductas que no haríamos estando solos, aunque más bien se observa grupos con conductas violentas e inadecuadas. El turismo se borracheo es un claro ejemplo, o la violencia de algunas afecciones en el partido de fútbol, que se esconde detrás de un proceso clave que es el proceso de individuación. Cuando estamos solos, nos arrojamos lata de refresco en la acera. En primer lugar porque nos ensuciamos, pero si nos enseñan a respetar el medio ambiente, somos los que arrojamos el desperdicio en el suelo. Lo más seguro es que si alguno nos está mirando, no lo hagamos. ¿Por qué? Porque no gozamos de anonimato y la autoconciencia individual es mayor. El rol que juega cada uno del grupo asociado a su posición en grupo y a los derechos, y debería ser uno o más miembros. Cada rol va asociado con un patrón de conducta dentro del grupo. Estos roles se dividen en las etapas de cada miembro. Cada miembro tiene un desempeño y una función. Nos preguntamos cuáles son las características de un grupo. Las características que todo grupo debe tener, según Charles, son algunas percepciones. Todos los miembros deben ser conscientes de su relación con los demás, tener una motivación, que se una en un grupo porque creen que así satisfacen las necesidades. El objetivo, cuando existe una meta en común, organización, se mantienen los roles, normas y reglas de diversos estatus. Al mismo interior del mismo grupo, la interdependencia, un grupo que si los miembros tienen cierto grado de independencia entre sí y la interacción. La pertenencia de un grupo forma parte de nuestra identidad social. Vemos acá en la imagen, que nos define y nos diferencia o nos asemeja hacia que aprendamos a convivir con respeto en un grupo. ¿Por qué y para qué las personas se unen en grupo? Porque hay una necesidad psicológica, recíproca de información, necesidad interpersonal y necesidad colectiva. En cuanto a la pregunta, ¿para qué nos unimos a un grupo? Podemos distinguir en tres tipos de circunstancias que hace que un grupo de personas lleve a construir un grupo. Una o varias personas pueden crear deliberadamente un grupo para lograr un objetivo. Un grupo puede formarse espontáneamente para que las personas se asocien a satisfacer sus necesidades. En el caso del grupo informal dentro de las organizaciones como club, pandillas sociales, un conjunto de personas puede convertir un grupo porque otras personas lo tratan de un modo homogéneo. En este caso está funcionando el proceso de categorización social, el cual consiste en clasificar a las personas en un grupo de función algunas características compartidas. Vemos otras definiciones de grupo que quisiera mostrarles acá, que es la definición basada en la interpretación de los miembros, que es la interdependencia y la característica común en la gran parte de la definición del concepto del grupo, la definición basada en la identidad o aspectos perspectivos cognitivos, que se postura desde la teoría de los grupos que forman un objetivo de dar una identidad social a una persona. La otra es la definición basada en la interacción de los miembros y en la estructura social de un grupo. Gran criterio es la interacción entre los miembros grupales. Esta se define que es la misma interacción quienes sostienen la definición de los grupos. En este sentido, hay una disparidad de opciones entre diversos autores, ya que mientras uno define que la interacción es un elemento esencial para la formación del grupo, otros creen que es un requisito necesario para la formación del grupo. Muchas gracias, espero que les haya gustado.